Muy buenas tardes a todas y todos. Sean muy bienvenidos a este encuentro número 9 que hemos organizado como DEMBRE de la Universidad de Chile en el marco de un ciclo de charlas online que tenemos preparado para informar acerca del proceso de admisión 2023 a todas y todos, sobre todo a los postulantes que siempre están ansiosos y esperan información. Hoy vamos a contar con la presencia de Leonor Varas, nuestra directora, la directora del DEMBRE de la Universidad de Chile, quien va a entregar en este encuentro información clave tanto para la rendición de la PAES como para los procesos posteriores como son la postulación a las universidades, también el proceso de selección de postulantes y luego la matrícula. Les quiero recordar que estamos saliendo a través del canal de YouTube del DEMBRE, estamos saliendo también a través de uchile.cl, la página web de nuestra querida universidad, nuestra alma mater, y también les quiero recordar que tenemos un correo electrónico al cual todos y todas ustedes pueden enviar preguntas, consultas, y al final de la presentación de Leonor vamos a poder dar respuesta a todas aquellas inquietudes que ustedes tienen. Les recuerdo que ese mail es comunicaciones.dembre@uchile.cl, comunicaciones.dembre@uchile.cl. Anótenlo y así podrán enviar preguntas y nosotros le daremos respuesta al final de esta reunión. Queremos agradecer a Jimena Conejeros, que está en los controles, y también a Sebastián Quiñones, nuestro intérprete en lengua de señas chilena, quien permite que este encuentro online sea mucho más accesible. Sin más entonces, dejo con ustedes a Leonor Varas, directora del DEMBRE de la Universidad de Chile, quien va a entregar entonces información clave para la rendición y para la postulación a las universidades. Adelante, Leonor. Muchas gracias, Evelyn, gracias, Sebastián, gracias, Jimena, en los controles, por acompañarnos en esta charla, y gracias a todos los que se conectan y que están interesados en esta información y en hacer sus preguntas para estar más claros, más seguros respecto de lo que va a ocurrir a fin de año, a final de noviembre realmente. Yo preparé una presentación que las voy a compartir en este momento, con la información más relevante. Sabemos que la información es mucha y por lo tanto van a haber consultas, aunque nosotros tratemos en la presentación de responder a todas ellas, pero seguro que no lo logramos tal como queremos. Entonces voy a compartir ahora la presentación, un segundito, y continuamos. Ya casi está, ahí está. Yo voy a dejar no tanta gente en la imagen. Bueno, lo que queremos contarle en realidad de esta información, pero también desde una cierta perspectiva, que es que aprecien que hay un progreso del sistema, un progreso de las pruebas, y que las pruebas son un aporte, estas nuevas PAES son un aporte para tener un mejor sistema, mejor en dos sentidos, más justo, más que dos sentidos, más justo, más flexible, más cercano y de mayor calidad. Era más que dos. Ya, entonces vamos a partir contando qué es lo que es la PAES, en qué se diferencia de las pruebas que teníamos. Bueno, la PAES, que la vamos a aplicar el lunes 28, el martes 29 y el miércoles 30, según un calendario que está publicado, es la prueba a la que queríamos llegar. Cuando se eliminó la PSU, ya se tenía claro que queríamos llegar a esta prueba, una prueba basada en la evaluación de competencias. Y las competencias son una integración entre conocimiento y habilidades. Y de una manera que es bien fácil de entender, es una prueba que no solamente mida el saber, sino que también el saber hacer, el saber aplicar estos conocimientos en distintos contextos. Eso es lo que interesa a todo el mundo en educación, no solamente saber recordar algo que nos enseñaron, sino que saber usarlo, saber aplicarlo en la vida y en particular en la educación superior. Es decir,
en la universidad interesa que la gente no solamente sea capaz de recordar, que tenga conocimiento, sino que pueda aplicarlo. Es una prueba, esta PAE es más justa y de mayor calidad. En primer lugar, porque se redujeron los contenidos de manera muy importante ya con la PDT. Fue la primera decisión que se tomó. Para poder saber si se es capaz de aplicar un contenido, hay que estar más o menos seguro que ese contenido fue impartido, que fue entregado, que quienes se sometan a esta prueba hayan tenido la oportunidad de aprender. De esa manera podemos saber si son capaces no solo de recordarlo, sino que también de aplicarlo en contextos distintos. Esta reducción de contenidos basada en ese principio hace que no preguntemos aquello que la gente no sabe porque no se lo enseñaron. Porque cuando ocurre eso, que uno pregunta como ocurría con la PSU, porque preguntábamos todo el currículum que se puede preguntar con lápiz y papel, entonces había mucha gente que no había tenido la oportunidad porque no les habían enseñado esos contenidos, porque nuestro sistema educativo no es homogéneo, porque tiene muchas heterogeneidades. Entonces, en una prueba de altas consecuencias, si a uno le preguntan algo que uno no sabe, lo que conviene, porque no se restan puntos por las respuestas incorrectas, es adivinar, tratar de apuntarle. Y eso hace entonces que no solamente sea injusto preguntarle a la gente aquello que no le enseñaron, no solo eso no permite saber si son capaces de aplicarlo o no, porque como no lo saben, sino que además esta adivinanza introduce una pérdida de calidad, porque cuando corregimos la prueba, cualquier pregunta respondida correctamente gana puntos. Y si esos puntos fueron porque adivinaron, no tenemos cómo saberlo. Y eso hace que nuestra medida, esta medición de la competencia, quede contaminada por estas adivinanzas que nosotros no tenemos cómo detectar, que no es que sabían ni sabían hacerlo, es que la apuntaron. Entonces, por eso que es una prueba más justa, pero también de mayor calidad, ¿verdad? Ahora vamos a mostrar cómo son estas pruebas desde el punto de vista de cuántas preguntas, cuánto tiempo, etc. Esta es la lámina que sigue. Entonces, las pruebas que tenemos este año son 5, una más que las del año pasado y también que las de invierno, porque se agregó una prueba matemática. La prueba de matemática necesitaba dividirse en 2 para poder tener una prueba obligatoria que se ajustara a la población. Eso lo voy a explicar más tarde. Lo importante es qué tan largas son esas pruebas, tanto en cantidad de preguntas como en el tiempo que toman. Todas las pruebas duran 2 horas o más. La prueba más corta es la de Historia y Ciencias Sociales, que dura 2 horas. Pero después hay algunas de 2 horas 20, de 2 horas 30, de 2 horas 40, la de Ciencia, que es nuestra prueba más larga, tiene 80 preguntas. Ahora, en todas las pruebas hay 5 preguntas que no se cuentan en el puntaje, ¿ya? Por eso salen 60 preguntas para el cálculo de puntaje en el caso de competencia lectora y 5 preguntas piloto. Pero si ustedes se fijan, 5 preguntas piloto en todas las pruebas, ¿verdad? Eso es porque necesitamos averiguar ciertas cosas respecto de cómo se están comportando las pruebas, las preguntas, etcétera, para ir mejorando las pruebas. Entonces, estas preguntas piloto no son unas preguntas que van a entrar después en otras pruebas, sino que son preguntas que a nosotros nos ayudan a ir mejorando las pruebas. Y no están identificadas. Entonces, ustedes ven 60 preguntas y necesitamos que las 60 preguntas las respondan como si valieran todas. Por eso no se identifica cuáles son las preguntas piloto. Van a haber 65 preguntas en cada una de las pruebas obligatorias y también en la de Historia y Ciencias Sociales, 80 preguntas en la prueba de Ciencias y la prueba de Matemáticas 2, la de Competencia Matemáticas 2, la que llamamos M2, esa tiene menos preguntas porque son preguntas un poco más difíciles, requieren más tiempo y por lo tanto son 55 en vez de 65. Además de las pruebas nuevas pruebas, pero pruebas que iban transitando, llegamos a donde queríamos transitar. No son tan distintas de las PAES. Las PAES ya mostraban, de las PDT ya mostraban los cambios, hacia dónde íbamos, solo que ahora completamos esos cambios.
¿no? Pero aparte de esta novedad en las pruebas, y de las nuevas pruebas matemáticas, las dos pruebas en realidad son nuevas, tenemos un cambio en la escala de puntaje. Pasamos de una escala de 150 a 850, que era la escala tradicional, a una escala que va de 100 a 1000 puntos. En realidad, este cambio de escala no necesariamente tenía que ser de 100 a 1000, podía haber sido de 1000 a 20.000, daba como lo mismo, pero lo único que no podía ser era la misma escala antigua. ¿Por qué? Porque cambiamos la metodología de cálculo de puntaje, y eso significa que si lo expresamos en la misma escala, entonces íbamos a introducir un error, porque se iba a interpretar de otro modo un resultado. Un mismo puntaje en la escala antigua iba a significar otra cosa, por el cambio en cómo estamos calculando los puntajes. Y este cambio en cómo calculamos los puntajes es un cambio que se necesita por la prueba de invierno, porque en el puntaje antiguo, un puntaje, porque se normalizaban los puntajes, y eso significa que el puntaje que conocíamos de la PSU, de la PDT, el de 150 a 850, en realidad lo que mostraba era una posición relativa al conjunto de personas que rendían con uno, ¿verdad? Y eso no puede ser con la prueba de invierno, que son mucho menos cupos, solo en capitales regionales, solo personas que ya egresaron en años anteriores, y por lo tanto no es una población comparable con la de fin de año, que es enorme la de fin de año. Entonces se necesitaba tener una forma de calcular el puntaje que no fuera una posición relativa en el conjunto de las personas que rinden conmigo, porque eso iba a ser muy injusto cuando se tenía conjuntos de personas muy distintos a fin de año y en la prueba de invierno. Lo que se gana con esto es que efectivamente un puntaje es independiente de cuando lo rendí, y eso le otorga mucha más flexibilidad al sistema. Una de esas flexibilidades muy importantes es que quienes recuperan puntaje, se llama, o sea, quienes postulan, por ejemplo, quienes postulan a fin de año, cuando se abre el periodo de postulación, que es desde el 3 de enero hasta el 6 de enero, en ese periodo de postulación van a participar personas con pruebas que rindieron el año pasado en diciembre, tal vez rindieron también en invierno, el 4 y 5 de julio de este año, y que pueden haber vuelto a rendir, pueden volver a rendir en noviembre. O sea, pueden tener 3 puntajes en cada una de las pruebas. Y cuando postulen, vamos a tomar su mejor puntaje en cada una de las pruebas rendidas. Antes era el conjunto de pruebas rendidas en diciembre del año pasado y el conjunto de las pruebas rendidas este año. Con ese conjunto se calculaba cada puntaje ponderado y se elegía el mejor, pero era con el paquete, con el conjunto de pruebas. Ahora es una por una, se elige la mejor, y pueden ser hasta 3 rendiciones, ¿ya? El año pasado, la de invierno, la de este año. Pero otro año van a poder ser 4 valores distintos, puntajes distintos para cada prueba, y vale la mejor marca. Eso es entonces lo que se gana con esta nueva escala, que corresponde a un cambio como calculamos los puntajes. Mayor flexibilidad y esta equivalencia que es como pura, no tiene que ver con los que rindieron conmigo, ¿no? Igual a la gente le preocupa la conversión de los puntajes y si alguien gana o pierde con eso, ¿verdad? Y en realidad nadie gana ni pierde con el cambio de estos números, porque en ambos casos, en los puntajes antiguos y los puntajes nuevos, una respuesta correcta adicional significa más puntos. Con cada respuesta correcta se ganan puntos, ¿verdad? Eso hace que el orden al postular, en realidad los puntajes de las pruebas son como los números que uno saca para que uno lo atienda en la farmacia, en una ventanilla, en un consultorio, o cuando uno está comprando entradas para un concierto, también ahí se arma fila para eso. Y uno tiene un número para que lo atiendan.
y lo que importa es que no se desordene esa fila, de que nadie que con un cálculo de puntaje estaba detrás mío, con el otro cálculo de puntaje queda delante mío. Eso sería injusto, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? No se cambia el orden de la fila, es más, la cantidad de puntos que se gana por cada respuesta correcta es incluso más precisa, más justa que lo que era con este sistema antiguo de cálculo de puntaje. Así que no hay perjudicado, no hay beneficiado y no significan lo mismo, pero respuesta correcta adicional son puntos adicionales, ¿verdad? No se desordena la fila de ninguna manera. Entonces, las pruebas de matemática que son realmente el cambio más grande, porque la PAES venía de la PSU cambiando a través de la PDT, ¿verdad? Y entonces como que eso ya, hemos publicado preguntas, pero 2 pruebas de matemática es lo que es realmente muy distinto a lo que había hasta el año pasado, ¿verdad? La prueba de matemática tuvo que cambiar, porque lo sabíamos desde hace mucho tiempo, habían recomendaciones de los expertos, etcétera, que decían que, de tiempo de la PSU, que había que dividir la PSU en 2, porque la PSU era una prueba de matemática muy difícil para el conjunto de la población, ¿verdad? Eso hacía que hubiera una cantidad muy grande de gente con bajos puntajes en la PSU de matemáticas, también en la PDT, porque seguía siendo una única prueba. Entonces, necesitábamos tener una prueba que se ajustara a la población. Eso quiere decir que la mayoría de la población que tiene realmente habilidades medias, ¿verdad?, tuvieran puntajes también medios, que la distribución de los puntajes correspondiera a algo mucho más parecido a una campana, que la mayoría de la gente tiene puntajes medios, que unos pocos tienen puntajes altos, unos pocos tienen puntajes bajos. Entonces, se supone que esa distribución corresponde mucho mejor a la distribución de las habilidades. Ahora, eso hace que la prueba M1, como vamos a mostrar más adelante, es una prueba, la prueba obligatoria, va a ser una prueba que tiene mayor cantidad de preguntas, más fáciles que la PDT, y por lo tanto va a distinguir mucho mejor en esa zona de los puntajes entre las personas, o sea, una respuesta correcta más efectivamente va a significar un puntaje que va a distinguir bien a esa persona de la que tenía una respuesta menos, pero no va a distinguir la distribución del puntaje entre las personas que son muy buenas a algo, y por eso se necesita complementariamente una prueba de matemática M2 que tiene el encargo de distinguir en esa zona, es decir, para las carreras de base matemática, donde se necesita saber quiénes realmente saben más matemáticas, son mejores resolviendo problemas de matemáticas, se necesita esta prueba M2, pero eso que se gana con M1 es algo que se gana para todos, porque esa es una prueba obligatoria, ¿verdad? Hay 480 carreras que están obligadas a pedir la prueba M2, es decir, no se puede postular esas carreras si no se ha rendido M2. Dentro de esa carrera es muy distinto cómo van a ponderar M2. Incluso podrían ponderarla 0, pero todas la van a exigir. No se puede postular a ella si no se ha rendido la prueba M2. Porque es una novedad y hay mucha gente que no pensó si iba a necesitar o no necesitar M2, y por lo tanto no le inscribió, y eso podría ser muy malo porque reduce pues sus posibilidades de postulación. Hay una novedad muy importante, que es que todos los que inscribieron la prueba M1 no necesitan inscribir, ya no se puede inscribir, pero no necesitan hacer nada, ni un trámite, van a poder rendir M2, va a haber un folleto esperándolo, de manera que es solo llegar el día que se rinde M2 y sentarse en el banco, que va a estar con su nombre, y va a tener un folleto de M2 para que no se quede afuera de una carrera que le podría haber interesado y que exige M2, ¿verdad? Así es que
vamos a explicar ahora cómo se arman estas pruebas, M1 y M2. En este gráfico lo que se muestra es cómo se distribuyen las preguntas en cada prueba de matemáticas, y tenemos en realidad 3 pruebas, la M1, la M2 y la PDT. De la PDT tenemos varias curvas que son las que están al medio, que son grises, y que hay 2 líneas punteadas y una línea continua. Y es qué cantidad de preguntas en el eje vertical, uno ve que va de 0 hasta 20, ese se refiere al número de preguntas de la prueba que tienen una dificultad que está marcada en el eje horizontal. En el eje horizontal está graduada la dificultad de las preguntas, -3 es muy fácil, +3 es difícil, y hay una escala entonces que va de -3 a +3, que va entonces de muy fácil a muy difícil, ¿verdad? Entonces, las curvas muestran qué cantidad de preguntas para cada valor de abajo de dificultad, qué cantidad de preguntas se ponen en la prueba. Y uno ve que la curva verde, que es la de M1, está corrida hacia la izquierda, es decir, es una prueba que tiene una mayor cantidad de preguntas fáciles que la PDT de matemáticas y menor cantidad de preguntas difíciles. Por lo tanto, van a haber mejores puntajes en M1 y se va a distribuir la población de una manera mucho más parecida a una campana después. Va a haber harta gente que tenga puntajes medios y va a haber harta gente también que va a tener puntajes altos, porque es una prueba más fácil que la PDT. Pero la prueba M2 tiene que tener entonces la posibilidad de distinguir, de evaluar con precisión a las personas que tienen habilidades altas en matemáticas. Y por eso es una prueba que tiene una mayor cantidad de preguntas más difíciles y menor cantidad de preguntas fáciles. Ahora, juntas las dos pruebas nos permiten evaluar con precisión en toda la gama de habilidades. Con una sola prueba no podíamos hacerlo. Si hubiéramos querido tener una prueba con esa misma precisión, necesitábamos 120 preguntas. Y es una tortura. Someterse a una prueba de matemáticas, 120 preguntas, no lo queremos para nadie. Por eso hay dos pruebas, de manera de que efectivamente podamos medir con la precisión que queremos, pero quien no necesita someterse a, porque no va a postular una carrera de las que le exigen, no tenga que contestar también la prueba más difícil, sino que solamente la prueba obligatoria, ¿verdad? Esa es un avance muy grande porque vamos a tener medidas más precisas y al mismo tiempo es más amistoso con la población que rinde las pruebas, ¿no? Sí hay que tener un cuidado muy grande porque nosotros publicamos hace mucho tiempo una tabla de equivalencia, porque todos los que rindieron el año pasado las PDT tienen derecho a postular este año con sus puntajes, pero esos puntajes estaban en la escala antigua, entonces había que decirle cuánto vale tu puntaje en la escala nueva, y por eso se publicó una tabla de conversión de puntaje, pero esa tabla es para las PDT, es para los que rindieron PDT, no para los que rindan ahora, en noviembre. Y por eso hay que advertirle, cuidado con ir a mirar la tabla, porque la tabla puede llevarlo a errores. Porque en realidad, como dijimos antes, que los puntajes son en realidad un número en la fila, lo que importa de un puntaje, al igual que cuando uno tiene un número en la fila, ¿a quién los van a atender antes? ¿Cuánta gente hay que van a llamar antes que a mí a la ventanilla? ¿O van a lograr comprar su entrada porque tienen un número mejor que el mío en la lista, en la fila que estamos haciendo para comprar las entradas a un concierto? Entonces, esa cantidad de gente que tiene un puntaje mayor al mío, nunca lo han sabido los postulantes, pero en lugar de saber eso, saben qué puntaje es bueno o no, y qué tan bueno es. Y este año, con los nuevos puntajes, es difícil saber y qué tan bueno es este número. 823 puntos en una escala de 100 a 1000, ¿es bueno? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan bueno es comparado con esos otros puntajes que yo sí sabía para cuánto alcanzaban? Entonces, por ejemplo, en la tabla tenemos que la PDT de matemática del año pasado
a los 700 puntos de la escala antigua, publicamos que le corresponden 778 puntos a la escala PAES. Pero eso era respecto de una prueba PDT que ya vimos que se comportaba distinto porque era una prueba que tenía menos preguntas fáciles que M1, más preguntas difíciles que M1, entonces no, eso vale para la prueba PDT, no para la prueba M1. Entonces, si en M1 alguien saca 778 puntos en la nueva escala, en la prueba M1, que le publican en el 3 de enero, 778 puntos en la prueba matemática 1, la M1, no vaya a pensar que eso corresponde a 700 puntos en la PDT. ¿Por qué? Porque los 700 puntos en la PDT de matemática correspondían a estar en el 3% superior. Eso significaba, según el cuadrito de abajo, que habían 7.330 personas que tenían un puntaje igual o mejor al mío, a los 700 puntos. Pero en cambio, así como se arma la prueba M1, con 778 puntos, uno no va a estar en el 3% superior, va a estar en el 6% superior. Eso significa que va a haber el doble de gente que va a tener puntajes iguales o mejores que el mío. Nosotros vamos a publicar otras tablas con los puntajes de todas las pruebas que se rindan en noviembre, el 28 de diciembre, después viene la fecha, está escrita ahí, les vamos a publicar otras tablas donde les calculemos la equivalencia. Entonces, de esa manera, a partir de cuánta gente tiene puntajes mayores o iguales que el mío, y de esa manera decir, mira, esto el año pasado, por ejemplo, los 778 puntos en la prueba M1 no corresponde a 700 puntos, sino a menos puntos. Después vamos a ver una donde sale. En la prueba de matemática M2, ese número que está ahí es si es que la diera toda la población, porque nosotros sabemos cómo se comporta toda la población y por eso podemos hacer estimaciones. Estas que están aquí son todas estimaciones, ¿verdad? Pero en general nuestras estimaciones también cuando la prueba la da toda la población. M2 no la va a dar toda la población. Hay gente que dice que esto de M1 y hacer una prueba con mayor cantidad de preguntas más fáciles y menos preguntas difíciles es nivelar hacia abajo. Dicen cosas como que esto es para ocultar de que la educación sea complicado. No, no es así. Nosotros necesitamos medir con precisión en zonas donde se toman decisiones de postulación. Y con una prueba que tenía muy pocas preguntas de dificultad media y baja, no podíamos medir con precisión y sí se tomaban decisiones de selección con esos puntajes que eran poco precisos. Mire, el equivalente que se nos ocurrió es como que estuviéramos midiendo qué tan alto salta la gente. Y partiéramos poniendo la vara en 1,5 metros. Entonces, sí, vamos a poder decir con mucha precisión, subiendo la vara del 1,5 metros, de a poquito, cada vez más alto, con mucha precisión cuánto salta la gente que salta más de 1,5 metros. Pero nosotros no podemos decir, por ejemplo, si nos interesa saber, bueno, pero salta 1,20 metros, la respuesta de la PSU y de la PDT de matemática es decir, sabe que no tengo idea, solo sé que nos salta 1,5 metros. Entonces, eso no nos sirve. Necesitamos distinguir en una zona de habilidades o de altura que saltan, que era más abajo de donde lo estábamos empezando a medir. Porque la precisión de la medición depende del número de preguntas. Necesitamos hartas más preguntas de dificultad media y baja para poder determinar con precisión los puntajes en una zona donde sí los puntajes se utilizan para la toma de decisiones en la selección, ¿ya? Los cambios en el sistema de acceso. Son muchos los cambios y son todos buenos. 2 rendiciones, en invierno y en el verano. La flexibilidad para inscribir las pruebas. Pueden elegir. Los egresados de promociones anteriores no tienen por qué, como era antes, inscribir por lo menos las 2 pruebas obligatorias y una prueba electiva. No, ahora los que tienen puntajes de otros años pueden inscribir una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas, las que quieran porque se han concentrado en ella, porque es el puntaje que quieren subir, etc. ¿verdad? También
los temarios, ya dije antes, los temarios desde la PDT, desde la primera PDT, lo primero que se hizo fue acordar con la unidad de currículum del ministerio cuál es, y también con los expertos de la disciplina, con los profesores, etcétera, cuál es la materia que realmente se está enseñando en los colegios, lo que se llama el currículum implementado, no solamente el currículum oficial. Pero con la pandemia, ese currículum implementado se redujo aún más y el ministerio entregó una priorización curricular. Entonces, nosotros todos los años revisamos con la unidad de currículum del ministerio qué se puede preguntar y qué no. Es decir, si este principio de preguntar solo aquello que las personas tuvieron la oportunidad de aprender, eso también se refleja en esto de la pandemia, ¿verdad? De que hay que reducir y reducir de manera tal de no preguntar aquello que no se lo enseñaron a todos, ¿verdad? También hay un nuevo enfoque respecto de lo que antiguamente eran los puntajes nacionales, ¿verdad? Actualmente se va a distinguir a las personas que tengan puntajes máximos, pero también hay una serie de categorías que dependen de las trayectorias educativas. No es lo mismo, ¿ya?, ser el mejor en ciertas condiciones que ser el mejor en otras condiciones, porque esas condiciones tienen desafíos distintos. Y tal como se distinguió, eso está en el ranking, por ejemplo, está el mismo principio, ¿ya?, porque las pruebas son muy importantes y captan cosas realmente relevantes para el ingreso a la educación superior. Pero, por ejemplo, cuando se es el mejor en un cierto curso o la mejor en el colegio o en cierto contexto, eso significa que esa persona, ¿da?, es perseverante, hace las tareas, es cumplidora, ¿da?, significa que tiene atributos, tiene características que son súper importantes en la educación superior y que una prueba no los va a detectar. Entonces, esto que lo sabíamos desde hace tiempo, que nos interesa distinguir, que nos interesa atraer, que nos interesa premiar y también seleccionar a personas que tienen esas características, también entonces se ocupa ese principio para distinguir a los puntajes máximos, ¿verdad? Un cambio extraordinario es que antes uno tenía derecho a postular a 10 carreras, ¿verdad?, ordenadas siempre en el orden de preferencia. Pero el problema es que frente a tantos cambios, que otras cosas van a cambiar los puntos de corte, por ejemplo, vamos a hablar después de los puntos de corte, es súper fácil no ubicarse bien respecto de las posibilidades que uno tiene de ingresar a una carrera o no. Y por eso van a haber 20 lugares para poner carrera, 20 preferencias para postular, ¿verdad? Y no solo eso, sino que además habían universidades que decían, yo solamente acepto postulación a mis carreras si me pusiste en los primeros lugares, si me pusiste más abajo, elimino tu postulación, ¿verdad? Otras carreras que decían, yo acepto máximo 4 o 5 carreras mías en tu postulación, si no, si hay una más, ya tampoco la... Eso se eliminó, todo eso se eliminó de manera que haya un proceso de postulación mucho más amigable, con más oportunidades, que considera que uno puede equivocarse, pero lo que no pueden equivocarse nunca, 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 es poner más arriba en la postulación, en los primeros lugares, aquello que prefieren. Porque cuando quedan seleccionados en una carrera, todo lo que sigue en la lista de preferencias se elimina. Ahí no hay posibilidad de decir, pero es que yo también quería esto. No. La puso más abajo, se elimina si es que queda seleccionado. La postulación se llevará a cabo entre el 3 y el 6 de enero, como dije antes, del 2023, obviamente. Entonces, van a tener desde el 3 al 6 de enero, desde el 3 a las 9 de la mañana y el 6 de enero a la 1 de la tarde, para ingresar a la plataforma, seleccionar su carrera, ordenarla según su interés y no equivocarse en varias cosas. Hay gente que piensa de que
que las elecciones por orden de llegada, da lo mismo si uno postula el primer día, el segundo día, el tercer día, da lo mismo cuando uno postule, eso no tiene ni una importancia. Todo lo que importa es que esté clarito que ponen en la primera preferencia, en el primer lugar de la lista, la carrera que más les interesa, y así hacia abajo, ¿no? Ya. Los criterios de habilitación, porque para postular siempre ha habido, antes eran 450 puntos, ahora considerando el cambio de escala subió muy poquito, 458 puntos promedio en las pruebas obligatorias o estar en el 10% superior de las notas de su colegio, ¿no? Se eliminó esto de los bloques de puntaje, como también lo conté antes, sino que por cada prueba vale el mejor puntaje de las 3 últimas oportunidades donde se rindió prueba, del año pasado en diciembre, de invierno, 4 y 5 de julio, o 28, 29 y 30 de noviembre. Se han dado una prueba 3 veces, se queda la mejor. Si esa mejor prueba, por ejemplo, si en la prueba de comprensión lectora el mejor puntaje fue en invierno, queda ese. Pero en la prueba de matemática 1, de competencia matemática 1, la mejor fue la de noviembre, se queda esa, ¿no? Para calcular todos los ponderados, y así. Algunas instituciones también eliminaron la restricción de los 600 puntos, la mayor cantidad de opciones para postular ya las dijimos, hay menos restricciones de las universidades, también lo dijimos, que por favor marquen el estricto orden de preferencia, también lo dijimos, también advertí que el programa que selecciona, mira la primera opción, si queda seleccionado esa opción, borra todo lo demás. Si no queda seleccionado, hay que ver si alcanza a quedar en una lista de espera, por si no se llenan las vacantes de primera. Y así sigue. En la tercera también puede quedar en lista de espera. En la cuarta, imagínense que la cuarta queda seleccionado, de la quinta para adelante se borran, no hay nada más que hacer, ¿verdad? La oferta definitiva de carreras, vacante y ponderación está publicada desde fin de septiembre. Cuidado con los códigos de las carreras. Una misma carrera de una misma universidad se puede dictar en distintas sedes, en distintas ciudades, y por lo tanto tiene distintos códigos. Hay que usar los códigos porque si no, uno puede quedar seleccionado en una ciudad donde uno no vive y no era eso lo que quería. Con los puntajes de corte hay que tener muchísimo cuidado porque los puntajes de corte cambian todos los años, aunque no tenemos mucha conciencia de ello, y además no se pueden transformar a la nueva escala de puntaje porque además cambiaron las reglas de postulación. Entonces, los puntajes de corte, que son el puntaje del último seleccionado a una carrera, son algo que va a cambiar y que, sobre todo con una prueba de matemática, de competencia matemática 1, que dijimos que va a ser más fácil que la PDT de matemática y es obligatoria, o sea, todo esto va a cambiar. Miren cómo cambiar el puntaje de corte todos los años. Cada puntito negro aquí es una carrera. Si uno de ese puntito negro baja al eje horizontal, tiene cuánto fue el puntaje de corte del último seleccionado en el proceso 2021. Y si uno va al eje vertical, ve cuánto fue el puntaje de corte en el proceso, en el último, que es el proceso 2022. Y uno ve que cambian, pero brutalmente. O sea, en B, por ejemplo, tenemos uno que pasó de 620 puntos a menos de 500, ¿verdad? Y en cambio, en A tenemos uno que pasó como de 560 puntos a 720. O sea, cambian mucho. Si no cambiaran, todos los puntitos negros tendrían que estar encima de esa línea celeste que va en la diagonal. Y eso no ocurre, ¿ya? Así es que mucho cuidado con confiarse de eso. Pero como hay 20 opciones para postular, uno realmente puede arriesgarse, poner en los primeros lugares carreras que uno desea mucho, que realmente prefiere y que no es tan fácil quedar y uno no sabe si va a quedar o no. Arriésguense, total hay 20 lugares para poder asegurarse más adelante, ¿verdad? Ahora,
eso de la posición relativa, que es lo que realmente define qué posibilidades tiene uno de quedar en una carrera o no. Claro, depende cuántas personas tienen puntaje mejor que uno, pero nunca la gente se ha preocupado de eso, no ha sabido qué porcentaje, pero sí se ubica con los puntajes antiguos. Entonces, el 28 de diciembre vamos a publicar una tabla de equivalencia por posición relativa. Es decir, vamos a decir, yo creo que en la lámina siguiente está. Ahí está. Sí, en esta lámina está. Miren, aquí hay una tabla que no es como se va a publicar, es para explicar. Por ejemplo, en el 1% superior, en la M1, eso correspondería según nuestras estimaciones, son todas estimaciones, pero nuestras estimaciones son acertadas cuando la rinde toda la población. Correspondería, mire, a 959 puntos en la escala de 100 a 1000. Y eso en la PDT de matemática equivalía a 753 puntos en la escala antigua. ¿Ya? Entonces, esos 778 puntos ni siquiera alcanzan a salir aquí, son más bajos. El último puntaje que tenemos, el que yo dije de la lámina anterior, el último puntaje que tenemos son 806 puntos. O sea, si uno tiene en la PDT de matemáticas, la última columna, si uno tiene en la PDT de matemáticas 600, no, perdón, si uno tiene en la M1, en la columna del medio, si uno tiene 806 puntos, eso era menos de 700 puntos, es 681 puntos de la escala antigua. ¿Ya? Entonces, vamos a publicar el 28 de enero para todas las pruebas, no solamente para esta matemática, para todas las pruebas, una tabla que va a tener 2 columnas. Primero van a estar los puntajes en la PAES, todos los puntajes que hayan obtenido, es decir, cualquiera que rindió esa prueba puede ir a mirarse en esa tabla y va a encontrar su puntaje. Y frente a ese puntaje va a salir, esto equivalía en la prueba PDT del año pasado a tantos puntos. ¿Ya? Y con eso uno sabe qué tan bueno es. ¿Ya? Es bueno, más o menos, malo, etcétera. Pero qué tanto. Y para eso lo mejor es poder mirarlo en a qué equivalía eso antiguamente, a partir de cuántas personas tienen puntaje mayor o igual que el mío. ¿Ya? Eso es lo que se va a publicar para ayudarlos a tomar sus decisiones de postulación. Las fechas importantes, esta es la última, ¿ya? Las fechas importantes, bueno, la rendición, lunes 28, martes 29, miércoles 30 de noviembre. Hay un asistente de postulación que está disponible durante toda la postulación y nosotros el mismo lo liberamos antes para que simulen, para que ensayen, para que prueben. Eso el lunes 12 de diciembre va a estar listo. La tabla el 28 de diciembre, una semana antes, cuando el 3 de enero le publiquen sus puntajes, ustedes si han mirado esa tabla ya saben a cuántos puntos aspiran, ¿no? Porque la tabla ya va a estar lista el 28 de diciembre. Entonces, cuando les publiquemos sus puntajes, van a mirar y decir, esto es fantástico, corresponde a tantos puntos en la PDT correspondiente, ¿no? Después, ese mismo día que se publican los puntajes, a las 9 de la mañana, se publican a las 8 y a las 9 parte la postulación, que dura hasta la 1 de la tarde del viernes 6. Los resultados de selección se entregan el martes 17 de enero y al día siguiente parten las matrículas, 18 de enero. Atento con las matrículas, porque alguien que está seleccionado, si no se matricula en el periodo, ¿no? Es decir, antes del sábado 21, entonces su vacante puede ser usada para que corra la lista de espera, que ese es el segundo periodo de matrícula. Entonces, del 18 al 20 hay que matricularse, porque al día siguiente ya corren la lista de espera. Y eso sería. Así es que yo dejo de compartir y espero las preguntas, si es que las hay. Así es, Leonor. Muchas gracias por esa estupenda presentación. Hemos abordado, creo yo, casi todos los temas importantes que tienen que ver tanto con la rendición de la PAES como con el proceso de postulación que viene una vez que se entregan los puntajes. Y ahora, como tú decías, vamos a pasar a las preguntas que nos han llegado a comunicaciones.dembre@uchile.cl. La primera de ellas la envió Camila Pinochet. Dice, hola, muy buenas tardes. Tengo una pregunta para el periodo de postulación en enero. ¿Este se podrá hacer en formato online
o habrá universidades que solicitarán que sea presencial? ¿Qué le contestamos a Camila Leonor? El periodo de postulación es en nuestra plataforma y es completamente online. Son las matrículas las que pueden ser online o pueden ser presenciales. Cada universidad tiene que mirar en las universidades donde queden seleccionados, porque es para la matrícula, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que ir a alguna parte? ¿Pueden hacerlo completamente online? Eso es la matrícula. Pero en la postulación, lo que hacen algunas universidades es abrir como una feria y donde asisten a los postulantes a la postulación, ¿no? Pero la postulación no se hace en las universidades, se hace en el sitio de postulación, online, por acceso, REMRE. Todo centralizado, entonces, para Todo postular centralizado. a las 45 universidades, entonces hay que hacerlo en el mismo lugar, que es el portal que nosotros vamos a publicar, que va a aparecer en dembro.cl y en acceso.mineduc.cl. Esos son los sitios oficiales donde ustedes además pueden buscar toda la información adecuada para estar siempre al tanto de todo lo que implica la PAES en este proceso de admisión 2023. Les recuerdo nuevamente, pueden enviar sus preguntas a comunicaciones.dembre@uchile.cl, comunicaciones.dembre@uchile.cl. Hay otra pregunta, Leonor, de Cristina. Ella quiere saber si podemos ahondar un poco más en lo de la rendición de la M2. Dice que ella inscribió M1, pero no inscribió M2. ¿Cómo lo puede hacer para rendirla? Cristina, no hay nada que hacer más que ir, cuando toca rendir la M2, ir a tu sala, ir a tu asiento que va a tener tu número y va a haber un folleto para ti, porque los folletos están todos foliados y hay un folleto para ti. Para todos los que están inscritos en la M1 hay un folleto M2. No hay nada que hacer, no hay que ir donde el jefe local, no hay que pedir que me agreguen una prueba, nada, 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 nada. Excelente, entonces el martes 29 entiendo que se rinde M2, entonces ustedes, todas y todos ustedes que quieren rendir M2 y que por supuesto habían inscrito M1, entonces se dirigen directo a su sala de rendición y ahí les van a entregar entonces, como decía Leonor, su folleto para poder rendir M2, ¿ya? Vamos con otra pregunta. Esta la hace Ariadna Uscanga. Espero haber pronunciado bien el nombre de este postulante. Dice, mi pregunta es la siguiente. Yo realicé la PSU el año pasado, es decir, la PDT debe haber sido porque ya había cambiado a PDT, y registré un ranking de 850 puntos, pero ahora con el cambio de la prueba de escala, quisiera saber si en mi caso este puntaje pasará a ser un ranking de 1000 puntos para la postulación 2023 o si va a cambiar. Ya, tienes toda la razón de que el ranking se calcula solo una vez en la vida, no se calcula más veces, a partir del año 2018 creo. Solo una vez se te calcula el ranking y ese ranking no cambia, pero ahora tiene que ser transformado y hay una escala de transformación y efectivamente 850 es el máximo, en la nueva escala 1000 es el máximo, tu ranking es 1000. Perfecto, muy buena la respuesta y esperamos que les sirva también a todos, que se acuerden de que el NEM y el ranking también están transformados a la nueva escala, para que vean esa tabla que está publicada en demre.cl y ahí pueden ver a qué corresponde su puntaje de NEM y de ranking en la escala anterior, a cuánto corresponde ahora en la escala nueva. ¿Ya? Me faltó felicitarlo por el ranking máximo, perdona. Sí. El nombre y el apellido no me atrevo a decirlo, pero felicitaciones. Puro 7 ese alumno, muy bien. Alumna o alumno, no estoy segura. Camila Pinochet nos hace otra pregunta, ¿ya? Dice que ¿qué pasará este año con los que saquen puntaje máximo? ¿Habrá algún tipo de recompensa o de reconocimiento? Leonora, a ver si podemos explicar un poquito más de este cambio en la mirada que van a tener los reconocimientos a los chiquillos.
Sí, eso yo creo que está publicado en Acceso, porque eso es algo que decide el Ministerio de Educación y lo aprobó el Comité de Acceso, se llama Comité Técnico de Acceso, donde hay 7 rectores y es presidido por la subsecretaria de Educación Superior. Nosotros en eso no tenemos, el DEMRE no tiene mucho que ver, se decide a ese nivel. Nosotros celebramos, consideramos que es interesante que sea en contexto, que se valore la trayectoria tal como el ranking es en contexto, ya, contexto también, eh, que se valore la trayectoria. Pero exactamente en qué consiste esa distinción, no lo sé. No lo sé. Eso hay que mirarlo en el sitio de acceso.mineduc.cl. Así es, acceso.mineduc.cl. Ahí pueden encontrar esa información y mayor detalle sobre estas nuevas distinciones que va a haber a partir de este año y que tienen que ver, como decía Leonor, con los contextos de los estudiantes y no solamente con premiar el puro puntaje. ¿Ya? Seguimos contestando las preguntas que nos han llegado a comunicaciones.demre@uchile.cl. Ahora es el turno de contestarle a Rocío Zamora. Ella pregunta lo siguiente. No me quedó clara la fecha de publicación de la tabla de equivalencia de posición relativa, porque se mencionaron 2 fechas. ¿Es el 28 de diciembre o el 28 de enero? Leonor, entiendo que es mencionamos solo una fecha, pero a lo mejor Rocío se confundió. Perdón, Rocío, a lo mejor me confundí yo, de repente digo una cosa por otra. Es una sola, es el 28 de diciembre, una semana antes de que aparezcan los puntajes. Lo que queremos hacer es que cuando el 3 de enero te publiquemos puntajes, no te quedes mirando ese puntaje sin saber, pero qué tan bueno es esto. Que ya tengas de antes, que ya hayas mirado. La mayoría de los postulantes lo que tienen en la cabeza es necesito tantos puntos. En la escala antigua lo tenían. Para entrar donde yo quiero necesito tantos puntos. Y ahora, ¿cuántos puntos necesito? Por eso va a estar una semana antes, ¿ya? El 28 de diciembre. A lo mejor por ahí me equivoqué y dije enero. Pero en todo caso, Camila, yo estoy atrasada con la respuesta. Camila preguntó por esto de las distinciones al mérito, en contexto, que incluye las trayectorias. Una cosa sí, Camila, es importante. Hay paridad de género. En todas ellas hay paridad de género, ¿verdad? Eso es bien importante también. Excelente noticia, sobre todo para las postulantes que van a dar la prueba ahora a fines de noviembre. Vamos con otra pregunta. Cristian pregunta lo siguiente, Leonor. Dice, ¿el reconocimiento de salas nuevamente será exclusivo para personas en situación de discapacidad? Así es, solo para personas en situación de discapacidad, el lunes. Sí, efectivamente va a ser el lunes 28 de noviembre. Ese de 11 a 12 horas, ese es el horario del reconocimiento de salas, y es importante que recuerden que va a ser solo para las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Ojo, es muy importante, y se les recuerdo a las y los postulantes, que verifiquen el calendario, porque este año, como se incorpora una nueva prueba que es M2, entonces hay cambios en los horarios y en los días en que se van a rendir las pruebas. Así es que no se confíen, porque antes siempre era, no sé, se partía con competencia lectora, por ejemplo, ahora no, ahora hay cambios, así es que estén muy atentos a demre.cl, ahí está el calendario, y ahí pueden revisar con toda exactitud qué día y a qué hora se rinde cada una de las pruebas, ¿ya? No lo olviden. Y entonces nos vamos con la última pregunta, que la hace Leticia Zapata. Dice, ¿cuándo se publicará una tabla de puntajes para la prueba de competencia matemática 2, M2? Ya que aún no está disponible en la página del DEMRE y esta prueba tiene menos preguntas respecto a la M1, por lo que claramente el puntaje equivalente será distinto. ¿Qué le podemos contestar, Leonor, a Leticia? Sí, Leticia. Excelente pregunta, porque mira, quienes tienen un puntaje válido de PDT de matemática, ese puntaje le vale por M1 y por M2. En el caso de M1 es más fácil, así que si yo tuviera un puntaje en matemática, igual voy a dar M1.
porque va a quedar la mejor entre las dos. Si tengo una PDT de matemática rendida y voy y rindo M1, me va a quedar el mejor puntaje de las dos, ¿no? Y lo que nosotros estimamos es que el puntaje de M1 va a ser mejor, ¿no? También deberías dar M2, porque hay que conocer M2 y en una de esas M2 me va mejor, porque pasó un año, porque el nuevo estilo de pregunta me acomoda, etc. Pero si no rinde ni M1 ni M2, su PDT, su puntaje de PDT de matemática le vale. ¿Cuánto le vale? Según la tabla que ya está publicada. Pero si no ha rendido pruebas antes, si viene a rendir ahora por primera vez, da la PDT de matemática y no hay con qué comparar nada, bueno, no les queda otra cosa que comparar con la PDT de matemática. O sea, a todas las pruebas rendidas, para todos los puntajes que obtengan, va a haber una tabla donde va a estar ese puntaje en tu prueba, en M2, por ejemplo, que es la que pregunta. Leticia pregunta por M2. Voy a ver mi puntaje de M2 y en función de qué lugar significa eso relativo a la población que rindió y a cuánto correspondía eso, que rindió M2, a cuánto correspondía eso con los que rindieron M1, va a salir un puntaje en la escala antigua correspondiente al lugar en la fila en que estás, entre los que tienen de esos numeritos en la fila, ¿ya? Y eso va a ser un puntaje en la escala antigua, que es la única que a nosotros hasta ahora nos ha servido para saber qué tan bueno es lo que necesito o no. Eso. Perfecto. Bueno, no queda más que despedir esta charla online, la 9ª que hacemos este año como DEMRE de la Universidad de Chile. Quiero agradecer muy sinceramente a Leonor Varas, la directora del DEMRE de la Universidad de Chile, quien ha estado contestando las preguntas y haciendo esta acabada exposición respecto de los temas más importantes que tienen que ver con la rendición de la PAES y con el proceso de postulación a las universidades que viene después. Quiero agradecer también a Jimena Conejeros, quien ha estado en los controles de esta transmisión. Quiero agradecer a Sebastián Quiñones, nuestro intérprete en lengua de señas chilena, y también agradecer a todas y todos ustedes que se han conectado en esta tarde con nosotros y que han estado compartiendo esta información que es muy importante para ustedes. Les recuerdo que esta charla va a quedar disponible en el canal de YouTube del DEMRE para que la puedan ver otra vez o compartirla con sus compañeros o compañeras que no pudieron acceder en estos momentos a verla y que puedan verla a posteriori. Les deseo mucha suerte en la PAES, ya estamos a casi un mes de la rendición, así es que me despido de ustedes con mucho cariño y nos encontraremos en una próxima oportunidad. No se olviden de informarse en demre.cl y acceso.mineduc.cl y sus respectivas redes sociales. Que estén muy bien. Chao.